Nota de la predicación de este día, de esta mañana, de hoy. El tema se llama la herencia de los hijos de Dios. Ese es el tema. La herencia de los hijos de Dios. La Biblia dice que somos herederos, pero una cosa es que se diga que alguien es heredero y otra muy distinta es que ese heredero esté heredando. De la misma manera, hermanos, que el niño que nace, el bebé que tiene una hora de nacido, es heredero. Si su padre es un multimillonario, él es el heredero. Él es heredero de ese padre multimillonario, pero no está disfrutando, no está recibiendo, o sea, no está disfrutando la herencia. ¿Cuántos son hijos de Dios acá, hermanos? Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted es heredero de Dios. Pero puede ser que estemos en la misma condición del niño que les pongo de ejemplo. Es el heredero legal, pero no está heredando, no está disfrutando, no está experimentando la herencia. Y entonces, hermanos, esa persona es como un esclavo, porque la Biblia dice que mientras el heredero es niño, no es muy diferente, no difiere al esclavo. El hijo del esclavo o el esclavo no puede heredar. Eso fue lo que le dijo Sara, la esposa de Abraham, a Abraham, porque Abraham había engendrado un hijo con una mujer que no era con la que tenía que engendrar. Y cuando llegó el momento, hermanos, Dios le dio el verdadero hijo, el heredero, llamado Isaac. Y cuando Isaac creció, comenzó a crecer, su madre comenzó a darse cuenta que el otro hijo de Abraham, el que no era conforme a la promesa, el que no era el hijo espiritual, sino el hijo de la carne, y todo eso encierra una gran verdad. Sara comenzó a ver cómo el hijo de la carne, el que no era el espiritual, comenzó a perseguir y a burlarse del hijo espiritual de Isaac, del verdadero heredero, del que tenía derecho a la herencia. Y entonces Sara le dijo a Abraham: vas a tener que echar a esta mujer juntamente con su hijo, porque ese hijo tuyo no puede heredar. Toda la herencia es de Isaac, es para Isaac. El hijo de la esclava no puede heredar, échalo. Hermanos, los esclavos no pueden heredar, no tienen derecho a la herencia. Y nosotros no vamos a experimentar nunca la herencia si vivimos bajo una esclavitud. Por eso hoy vamos a hablar, hermanos, de cómo es que vamos a experimentar la herencia, porque nosotros somos hijos de Dios y deberíamos estar experimentando la herencia de Dios. Por eso el tema se llama la herencia de los hijos de Dios. Vamos a ver dos pasajes que nos van a ayudar para ir entendiendo un poquito en qué consiste la herencia. Yo vengo predicando este tema, hermanos, que se llama cómo crecer en Cristo ya hace días, y lo de hoy tiene que ver con lo mismo, es siguiendo la serie. Y vamos a abrir entonces en el libro de Romanos capítulo 14, y vamos a ver en primer lugar qué es el reino de Dios, porque la herencia de los hijos de Dios es su reino, es el reino de Dios. Y nosotros debemos comenzar a entender qué es el reino de Dios, qué es lo que hay en ese reino. El reino de Dios no es un lugar donde usted o yo vamos a ir después de que nos muramos. El reino de Dios, hermanos,
es el mismo Señor Jesucristo. En la Biblia se usan muchas palabras para hablar de lo mismo. Por ejemplo, cuando se habla de la gracia, se está hablando de Cristo. ¿Qué es la gracia? La gracia es Cristo. También cuando se habla de la luz, la Biblia nos habla de la luz, que las tinieblas no prevalecieron, que cuando la luz resplandece, las tinieblas no prevalecen. ¿Qué es la luz? La luz también nos habla de Cristo. Y también se nos habla del reino. ¿Qué es el reino? El reino también es Cristo. Y mira lo que dice con respecto al reino, el pasaje que vamos a leer, Romanos capítulo 14. Dice así, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no tiene que ver nada con las cosas materiales de este mundo. Comida y bebida, porque el reino de Dios o de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Lo que nosotros nos desesperamos, la bebida es lo que quita la sed y las comidas lo que quita el hambre. Por lo tanto, comida y bebida no solamente se refiere a la comida material, sino a todas las cosas que los seres humanos andan buscando para saciar una sed, para saciar un hambre. El hambre física se sacia con comida material, el hambre espiritual la sacian las personas con lo que la Biblia le llama el pecado, en sus muchísimas formas y manifestaciones que hay para pecar. La sed, hermanos, física la saciamos con un refresco, con el agua pura. Pero, hermanos, también los seres humanos andan buscando una bebida que sacie su sed. Y entonces, mis hermanos, también lo que buscan es realmente el pecado. El diablo le ofrece al hombre llenarlo, saciarlo, pero también sabemos que eso destruye. Y entonces, hermanos, dice acá el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Justicia, paz y gozo. ¿Se acuerdan que hace 15 días, y ahí está la enseñanza en YouTube, dijimos que Jesús resucitó y durante 40 días, antes de él ascender o antes de desaparecer de su cuerpo físico, él estuvo predicando 40 días sobre el reino de Dios. Eso está en Hechos capítulo 1. Solo de eso habló, les habló, reunió a sus discípulos, no sé si habían más personas ahí, aparte de los que nosotros llamamos apóstoles, y les comenzó a hablar y a enseñar con respecto al reino de Dios. Él dijo que fuéramos a predicar el evangelio del reino, que se predique el evangelio del reino de Dios. No es un evangelio, hermanos, no es un mensaje popular el evangelio del reino. Casi a nadie le gusta oír hablar del evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con las cosas de este mundo. Y usted, hermano, ojalá que tengas la capacidad, la habilidad y la humildad para poder destaquear tus oídos, y no me refiero a los oídos naturales, sino destaquearlos y abrir un espacio en tu corazón para el reino de Dios. Porque, hermanos, hemos escuchado un evangelio que está totalmente enfocado en las cosas de este mundo y solo se piensa en lo terrenal. Y entonces, cuando se habla del evangelio del reino de Dios, no nos gusta, porque no parece como que no satisface. Y comenzamos a tener enemigos y comenzamos, hermanos, a ser rechazados.
Hoy le decía al Señor, ¿saben ustedes, hermanos, que la señal más grande de que alguien verdaderamente es hijo de Dios y que está agradando a Dios es el rechazo de la gente, de mucha gente? A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo llamaron hereje, lo llamaron hijo del diablo, lo llamaron endemoniado. Y a nosotros, hermanos, lamentablemente, ya algunas personas nos han dicho cosas feas de nosotros. Pero en vez de entristecernos, deberíamos de alegrarnos, porque Jesús dijo que cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, que nos alegremos y que nos gocemos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Si usted lee, hermano, el libro Los Hechos, te vas a dar cuenta cómo los apóstoles y la misma iglesia de Cristo fue perseguida, fue maltratada, fue ultrajada. Muchos fueron muertos, muchos fueron crucificados, muchos fueron quemados por causa del evangelio del reino. Porque se desata una lucha. Seguro que ustedes han oído o han leído en la Biblia pasajes que dicen, hermanos, que habrá una lucha de reino contra reino. Y ese reino contra reino, de lo que nos está hablando a nosotros, es del reino de Dios contra el reino de las tinieblas, contra el reino de Satanás. El evangelio del reino no gusta. El evangelio del reino, hermanos, no agrada. A nosotros hay alguien, bueno, algunos hermanos de acá comparten nuestras predicaciones, se las envían a alguien. Y hermanos, y alguien de esos que reciben nuestras predicaciones se dejó decir de que, en el caso mío, que el 25% de lo que yo predico es verdad y que el 75% es herejía. Y le preguntaron que por qué, y ¿saben qué dijo? Es que solo habla de Cristo. Oiga, y entonces el solo hablar de Cristo, y ese que dijo eso es un pastor. El que alguien solo hable de Cristo, para muchos es una herejía, hermanos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a oír predicadores enseñándoles a cómo ganar las cosas de este mundo, a cómo tener todas las cosas de este mundo, y algunos se atreven a decir que los hijos de Dios deberíamos de vivir muchísimo mejor en el aspecto material que los hijos del diablo. Usted se va a sorprender con algunas cosas hoy. Pero aquí dice Pablo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Ese es el reino de Dios. Y realmente de lo que Pablo está hablándonos acá es de Cristo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo durante 3 años más bien creo, estuvo en la iglesia de Éfeso, y dice que durante 3 años toda la predicación de él era sobre el reino de Dios. Les aconsejo que lean con muchísimo cuidado Efesios y Colosenses. Esas 2 cartas son extraordinarias. Y aunque la palabra reino no la usa él en esas cartas, él está hablando del reino de Dios. En todo eso lo que él enseña en esas cartas, de lo que él habla, es del reino de Dios. Hablar del reino de Dios y hablar de Cristo es exactamente lo mismo. Hablar de la gracia y hablar de Cristo es exactamente lo mismo. Hablar de la luz y hablar de Cristo es exactamente lo mismo. Dice la Escritura que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene nada. ¿Cómo vamos a hablar de otra cosa? ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de otra cosa? ¿Cómo es que vamos a predicar otra cosa? Si el que tiene al Hijo tiene la vida. Y de lo que se trata, por lo menos en mi caso, es que usted tenga al Hijo. De que Cristo sea para ti todo. De que Cristo sea para ti ese árbol de la vida.
Ese árbol, hermano, que si usted come no morirá. Ese árbol que aún las hojas, dice en el libro de Apocalipsis, de una manera simbólica, hermanos, sanan a las naciones. Está hablando de Cristo. Y si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, usted debe poseer a Cristo, usted debe ganar a Cristo, usted tiene que tener a Cristo. Cristo tiene que ser tu todo. Cristo tiene que ser tu todo. Amén. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4. Entonces, 3 cosas dice acá que es el reino en este versículo: justicia, gozo y paz. Usted no se imagina, hermanos, lo que es eso, lo que eso debe ser en nuestra vida. Claro, Satanás está molesto. ¿Por qué? Porque él sabe que el día que la iglesia, que los hombres de este planeta ganen el reino, comiencen a heredar el reino. Somos herederos, pero algunos no han heredado. No están heredando, como lo vamos a ver más adelante. Satanás sabe que el día que nosotros comencemos a heredar, ese día, hermano, él pierde el control, él pierde el dominio, él pierde el gobierno que ha ejercido sobre la humanidad. En el capítulo 4 de Primera de Corintios capítulo 4, ¿cuál es el evangelio que tenemos que predicar nosotros? El evangelio del reino, hermanos. Eso es lo que tenemos que predicar. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, los apologistas, tal vez usted no sabe que es un apologista. Esos son los que hablan de los eventos que van a venir, de los eventos del porvenir, de profecías futuras y todo eso. En el capítulo 24 de Mateo dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Y entonces lo interpretan como el fin del mundo. Pero no está hablando del fin del mundo. Y seguro me voy a echar aquí también gente encima que hablen mal de mí. Porque cuando el evangelio del reino se predica, viene el fin, hermanos. Pero no es el fin del mundo, sino el fin del pecado, el fin del reino de las tinieblas en usted. Por eso es que el diablo se molesta. Porque él perderá completamente su control. No es la predicación del evangelio a todo el mundo, porque eso no se puede llevar a cabo. Porque si yo le predico a una generación, cuando venga otra nueva generación, la generación que pasó lo recibió. Pero esos mueren y ahora nació una nueva generación y ahora vamos a tener que volver a predicarle a esta generación. Hermanos, no sé si me estoy dando a entender. O sea que esta predicación del evangelio al mundo no es un evento que sucede en un tiempo determinado. Porque una generación va y generación viene. Una se va y viene otra. Y nosotros nos quejamos. Hoy se habla, hermano, de que la generación de hierro, creo que le llaman, hermano, está desapareciendo y se está levantando una generación, la famosa generación de cristal. Sí, porque así es la vida. Una generación se va y otra generación viene. Hace unos años, en Holanda, por decir algo, algún país, el país era temeroso de Dios. Se levantaron en esos reinos grandes hombres de Dios, y el temor de Dios y el conocimiento de Dios era muy amplio en esos países. Inglaterra, Holanda, Irlanda, Alemania inclusive. Pero en este tiempo, la generación de hoy, hermanos, se dice que un país como Holanda es prácticamente ateo. 95% o más, hermano, se
se autodenominan ateos, no creen en nada, no creen en absolutamente nada. Pero hubo un tiempo donde ese país era temeroso de Dios. Ven, hermanos, ¿por qué? Porque en ese tiempo se predicó el reino de Dios, pero se levantó una nueva generación, la que hay hoy, y habría que volver a predicarles a esa generación de hoy, pero la que va a venir atrás. Y el problema siempre es la generación que emerge, lo que viene detrás. Usted puede ser muy temeroso de Dios, pero ¿cómo serán tus hijos? Y así sucede, hermanos. Y entonces nosotros no debemos de ver como una señal de que Cristo vendrá la predicación al mundo entero, sino será predicado este evangelio del reino, dice el Señor. Y vendrá el fin, pero no el fin del planeta, no el fin del cosmos, sino el fin del pecado. Porque el hombre y la mujer que reciba el reino, que experimenta el reino, que ama el reino de Dios, ahí se termina el poder del pecado y de la muerte. Ahí se termina la obra del diablo y usted comenzará a vivir en la victoria de la resurrección de Jesucristo. Amén. Ese no es el evangelio que se oye hoy. Hoy no se oye ese evangelio. Y entonces, claro, hermano, cuando lo oyen a uno hablando de estas cosas, hereje, mentiroso, se salió, se desvió. Pero la señal más maravillosa de que alguien es hijo de Dios es cuando lo comienzan a rechazar. Si a usted no le gusta eso, no estás listo para el reino de Dios. Por eso el Señor dijo, calcule si tiene con qué. Y si no, mejor mande una embajada de paz y diga, no, Satanás, ni me meto contigo ni te metas conmigo. Yo no quiero, eso no es para mí. ¿Cuántos quieren, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a sufrir con Cristo? A sufrir por causa de su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Porque la Biblia dice que todos los que sufrimos con Cristo reinaremos. Y si usted no sufre con Cristo, usted no va a reinar con Cristo. Muchos no saben lo que es, hermanos, ser rechazados. De hecho, los grandes predicadores modernos de hoy son así grandes y famosos porque el mundo los ama. Al mundo le gusta como ellos hablan. Claro, les endulzan las orejas, perdónenme en el término. Les endulzan los sentidos y les gusta. ¡Wow! ¡Qué gran predicador ese! ¡Qué tremendo es ese otro! Pero a Jesús, hermanos, Jesús no fue popular. Cualquiera que quiera decir otra cosa está equivocado. Jesús no fue popular. No lo fue, ni lo es hoy tampoco. Y ese es el reino. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces tenemos 4 cosas que son el reino y que es, hermano, la realidad de Cristo morando en nosotros y reinando en nuestro corazón. Cuando un hombre o una mujer tiene el reino en sí mismo, el reino está en él y el reino es el Señor, esa persona va a comenzar a experimentar justicia, paz, gozo y poder. Y escribí esto: la carencia más grande que hoy la humanidad tiene es no heredar el reino de Dios. Nadie es feliz, nadie, si no hereda el reino de Dios, si no lo experimenta. Por eso Jesús decía que cuando oráramos, y vamos a ir ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo versículo 1. Lucas 11:1. Dice que Jesús estaba orando. Verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén. Perdón. Es Lucas 11.
Lucas capítulo 11. Dice versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ojalá que, hermanos, que se lo voy a decir diferente. Los verdaderos discípulos del Señor aprenden de Él. Debemos de aprender de Él. Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez usted le ha pedido eso al Señor? ¿O hemos hecho oraciones a lo loco? Pedimos lo que nuestros deseos anhelan. Y pensamos, hermanos, que Dios está para complacer todos nuestros deseos. El evangelio del reino de Dios, hermanos, no es para complacer nuestros deseos. Cristo no es para complacer nuestros deseos. No es para satisfacer nuestros deseos. Pero esa es una enseñanza muy popular hoy, de que el Señor nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón. Sí, pastor, pero así dice la Biblia. Deleítate. Ok, pero deleítate en Jehová. Deleítate. Lo que pasa es que algunos lo que están pidiendo son cosas para deleitarse, porque no se pueden deleitar, ellos no son felices. El reino de Dios da una satisfacción total y completa al hombre. Cuando el hombre hereda el reino, cuando los hijos de Dios lo comenzamos a heredar, estos no quieren otra cosa. Ellos son dichosos cuando están experimentando el reino de Dios. Ellos no buscan un deleite para sentirse bien. Ellos no están pidiéndole al Señor un deseo de un corazón carnal, porque ya son felices, porque ya son dichosos. Cuando usted está experimentando justicia, gozo, paz y poder, lo que en sí es el reino de Dios y lo que en sí es Cristo. Entonces dice que Jesús estaba orando, versículo 1, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor les dice, cuando ustedes, les dice en el verso 2, cuando oréis, ¿saben qué es orar, verdad, hermanos? Orar es una palabra que lo que significa es pedir. Entonces los discípulos le estaban diciendo al Señor que los enseñara qué era lo que había que pedir. Ellos sí pedían. No dice la Biblia: pedid si no recibís porque pedid mal. O sea, hermano, toda petición, toda oración, toda petición es una oración, pero no toda petición será respondida. Pedid si no recibís porque pedid mal. Seguramente estos apóstoles ya habían experimentado eso. Ya ellos, hermanos, habían pedido de todo, pero no habían recibido. Y entonces ellos, gente observadora, comenzaron a ver que Jesús pedía, y todo lo que Jesús pedía el Padre se lo daba. Veían a este hombre llamado Jesús vivir en una vida victoriosa. Lo miraban, hermanos, como era bondadoso, misericordioso, compasivo, recto, justo, fiel. Ellos veían todo eso en él. Y llegó el momento en que ellos entendieron que eso era porque él oraba, porque él pedía. Y entendieron que si ellos pedían igual que Jesús, oraban lo mismo que Jesús oraba, o sea, le pedían al Padre lo mismo que Jesús pedía, entonces ellos iban a ser como Jesús. Ellos iban a ser victoriosos como el Señor, santos, puros, rectos, íntegros como el Señor. Esa sería nuestra realidad también. Cuando veamos los evangelios, hermanos, veamos al Hijo de Dios, a Cristo, viviendo como es Él, como Él es. Y Él vivió así, justo, gozoso, lleno de paz y lleno de poder. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él estaba experimentando en sí mismo el reino, el gobierno, la autoridad
la presencia, el dominio de Dios en él. Y entonces, hermanos, los apóstoles se dieron cuenta, y nosotros ojalá nos demos cuenta hoy. Y comencemos, hermanos, si no sabemos qué orar, digámosle: Señor, ¿qué realmente yo debo pedir? Porque nosotros pedimos, hermanos, para satisfacer nuestras necesidades, y el Señor, hermano, nos satisface nuestras necesidades con cosas materiales. El reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios no son palabras. El reino de Dios es Cristo reinando, viviendo y gobernándonos completamente. Y esa es nuestra herencia. Podemos decir que nuestra herencia es el reino, pero también perfectamente, hermanos, y lo más correcto sería decir que nuestra herencia es Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, Richard, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imagínense, hermano, tengo una pastilla, y esa pastilla, hermanos, contiene todos los ingredientes que necesito para que mi cuerpo esté bien. La medida correcta de vitaminas, la medida correcta de proteínas, la medida correcta de carbohidratos. O sea, yo lo único que necesito es esa pastilla. Y muchos dirán: no, hombre, yo quiero comerme mi hamburguesa, me quiero comer mi asado, me quiero comer. No están satisfechos con la pastilla, pero resulta que la pastilla tiene todo lo que necesita. No, pero no me satisface. ¿Cómo como la pastilla? No. Yo quiero ver un plato lleno ahí de macarrones, de arroz, de frijoles, de carne, de pollo, de hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que la pastilla tiene la medida correcta, exacta, para que yo tenga la salud correcta y perfecta. Pero la gente, hermanos, no quiere la pastilla. Esa pastilla sería, en mi parábola, es Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros. Todo lo que usted necesita está en Cristo. Y esa es nuestra herencia. Pero no nos gusta eso. Gina, no nos gusta. Ese evangelio no nos gusta. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Y por qué no habla de esto? ¿Y por qué no habla de lo otro? ¿Y por qué no habla acá? ¿Y por qué no habla allá? Por eso tenemos, hermanos, hoy un montón de pastores que son coach. Ellos hablan de negocios, ellos hablan de éxitos, ellos hablan, hermanos, de triunfar, ellos hablan de ganar el mundo, de ganar plata, de hacer dinero. Ven, hermanos, si eso es lo que le gusta a la gente. No les gusta, hermano, la pastilla que lo tiene todo. Que solo una pastilla, ya no necesito más. Hermano, Cristo es suficiente. Dígale al que está a su lado: Cristo es suficiente. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es que ese pastor solo habla de Cristo. ¿Y de qué voy a hablar, hermanos queridos? Yo espero que usted se emocione y que usted comience a enamorarse de Cristo, a apasionarse por Cristo. Y a decir: Cristo es suficiente. En Él lo tengo todo. En Él estoy completo. Entonces dice: enséñanos a pedir realmente, Señor, ¿qué es lo que nosotros debemos de pedir? Porque no es que ellos no sabían pedir. Todos ustedes saben pedir, hermanos. En este momento, si yo le digo: cierre sus ojos, hermano, y pídale algo al Padre. Usted, hermano: Señor, ¿por qué no me hace un trabajito más bueno, Señor, donde gane más plata? Ve que sí sabemos pedir. Ve que sí sabemos. Pero apóstol, entonces eso no es lo que hay que pedir. Bueno, Jesús no dijo que pidiéramos eso, hermanos. Vea lo que Él dijo que pidiéramos. Versículo 2. Y les dijo: cuando pidan, o sea, cuando oren, o sea, cuando pidan, o sea, cuando oren, decid: Padre nuestro
que estás en los cielos. Todavía eso no es petición, eso es un reconocimiento. Qué lindo, qué maravilloso. Él es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? El Padre de Cristo es nuestro Padre. Él es el Padre de los espíritus. Él es nuestro Padre. Él es tu Padre. Usted no está huérfano. Y si usted tiene Padre, usted puede heredar. Ningún huérfano hereda, porque el que le da la herencia, el que nos da la herencia es el Padre. El Padre es el que hereda a sus hijos. Todo lo de Abraham era para Isaac. Todo lo de el Padre es para nosotros. Todo lo del Padre es para nosotros. Pero ¿qué es todo lo del Padre? Su Hijo. Y Él nos dio a su Hijo. Lo que pasa es que hay gente que no lo quieren. Prefieren la comida chatarra que la pastilla de mi parábola. ¿Me entendieron? Prefieren las cosas de este mundo que lo que el Padre nos da. Es que nos cuesta aceptar que todo, que nosotros, que en Cristo está todo, que en Él estamos completos y que Él es el reino. Y entonces, cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted tiene la certeza de que es hijo de Dios? Bueno, para ser hijo de Dios, hermanos, tenemos que recibirlo. Y a los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que reciben a su Hijo, a los que reciben el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, es Cristo. Algunos dicen: hermano, el regalo que Dios nos dio es la vida eterna. Sí, pero es que la vida eterna es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si no tienen al Hijo, hermanos, la vida eterna no es algo que es separado del Hijo. Es que la vida eterna es su Hijo. Y ese es el regalo de Dios para nosotros. Su Hijo Jesucristo. Y dijo: cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nos está hablando, hermanos, de una exaltación. Es petición, pero todavía no es una petición como para beneficio nuestro en el sentido completo de la palabra, sino que más bien es una petición para que Él se manifieste, que su nombre comience a ser dado a conocer, que le comencemos a conocer, que tu nombre sea santificado. Pero hermanos, ahora viene la petición. Mira lo que dice en el mismo versículo 2. Ahora sí, ya viene, hermano, lo que el Señor dijo que pidiéramos. Y me voy a concentrar solo en esto. La semana pasada el pastor Alex agarró algo de este pasaje también, de esta oración. ¿Se acuerdan? Que él habló del perdón. Y entonces aquí más abajo el Señor dijo que pidiéramos, que le pidiéramos al Padre que nos perdonara, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Ya usted perdonó a todos? Si usted no ha podido perdonar: no, es que no puedo porque me duele, usted no se imagina lo que me hicieron. Entonces usted no le ha pedido al Señor, hermano: Señor, perdóname. Y entonces no has experimentado el perdón de Dios porque tampoco has perdonado. Y que no me venga nadie con el cuento diciendo que no puedo perdonar, porque sí podemos perdonar, hermanos. Decida perdonar. Si todos los matrimonios, hermanos, decidiéramos perdonarnos, los matrimonios nunca se van a divorciar. Seguro entendieron mal al pastor Alex, y te lo digo yo también. Yo todos los días, hermano, todos los días necesito también pedirle perdón a Dios y perdonar a mi esposa también. Sin que le diga: Seidy, la perdono, Seidy, la perdono, porque tal vez tendría que decirle unas 20 veces. Y ni ella tampoco me tiene que decir a mí: Gerardo, lo perdono, porque seguro me tendría que decir 50 veces. No, es algo que ya está decidido en el corazón.
perdono para que Dios me perdone. Y punto. Ya no, ahí no hay más que hacer, hermanos. Qué feo es escuchar a una persona cuando comienza a decir: es que usted no sabe lo que me hicieron, es que desde chiquitico que me violaron, que abuelito me hizo esto, me tocó todo, que me abusaron, que me agredieron, que me maltrataron, que me menospreciaron, mi mamá me regaló, mi papá me regaló, me dejaron botado, yo crecí sin papá y sin mamá y por eso es que soy así. Perdone, ya, y no seamos tan majaderos. Perdón, hermano, perdóneme, ya me enojé. Y entonces, hermanos, viene la primera petición que el Señor quiere que usted haga y que yo haga. ¿Y cuál es? En el versículo 2: venga tu reino. Claro, en ese momento que Jesús estaba diciéndole a ellos, es que todavía ellos no estaban experimentando la presencia del Señor dentro de ellos. Ahí estaba fuera de ellos. Dios no puede hacer nada fuera de usted. Él tiene, hermano, que entrar. Venga tu reino es equivalente a decirle: Señor, entra en mí, reina en mí, gobierna en mí. Y usted dice: bueno, pastor, pero ya Cristo está dentro de mí. Sí, hermano, está bien, pero usted tiene familia, usted tiene hijos que todavía el reino de Dios no ha venido a ellos. Entonces dígale: Señor, venga tu reino a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Y cuando usted hace eso con entendimiento, como dice la Biblia, oraré con el Espíritu, sí, pero oraré con el entendimiento. Y hoy lo que estoy tratando de hacer es abrirte los ojos del entendimiento. Eso nos toca a los pastores, abrirle los ojos del entendimiento a la gente. Y entonces pídale a Dios que venga a su reino. ¿Y qué es el reino? Justicia, gozo, paz y poder, hermano. Y si lo queremos resumir, el reino de Dios es Cristo reinando en nuestro corazón. Venga tu reino a mi familia. ¿Cuántos de ustedes quieren, hermano, que tu familia tengan a Cristo reinando en sus vidas? Que tu familia se enamore de Cristo, se apasione por Cristo. Pero ¿cómo se van a enamorar de Cristo? ¿Cómo se van a apasionar por Cristo si nosotros mismos no estamos enamorados, no estamos apasionados por Él? Si para nosotros Cristo no es la solución total y completa, si lo vemos a Él, hermano, como alguien para que me dé cosas sin entender, Señor, perdóname si lo digo mal, que Él es la cosa que nosotros necesitamos, porque en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Porque en Él están escondidos todos los tesoros. Porque en Él está escondida todo lo que usted necesita. Varón, señorita, hermano, caballero que estás en este lugar. Es como mi parábola, la de la pastilla. Ah, no, pero otros quieren, no valoran la pastilla, en la cual está todo lo que necesita, en la medida exacta. Y entonces mejor prefieren, hermanos, todo lo que el restaurante, en este caso el restaurante representa al mundo, les puede dar. Venga tu reino. Pero hay una parte que Jesús dijo ahí: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra es, hermanos, acá en este planeta, acá en este mundo. Tiene que ver con usted y tiene que ver con toda la humanidad. Venga tu reino, Señor. ¿A quién? Señor, venga tu reino a todos los habitantes de los lugares bajos de la tierra, de los barrios del sur de donde somos, pero también de los del norte y los del este y de los del oeste. Venga tu reino a cada hombre, a los ricos y a los pobres, a los negros y a los blancos, a las mujeres y a los hombres. Pero hermano amado hermano, claro, la gente oye un evangelio de ofertas, un evangelio de promociones, de usted puede tener esto, de usted puede tener esto, usted puede demandarle a Dios, usted puede decretar, usted puede exigir, usted puede hacer todo eso y usted lo va a tener. Pero cuando hablan de eso, de tener las cosas del mundo, de tener las cosas de esta tierra, hermano, y ese evangelio le gusta a la gente, pero muchos terminan muy frustrados porque nunca lo llegan a tener. Así decreten,
Así hagan, hermanos, todos las cosas que le digan que hacen. Métase en ayuno, métase en oración, haga esto, pague el precio para tener eso. Dejemos que Cristo mejor reine, hermanos. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Yo lo personalizo, lo entiendo perfectamente, que ahí no dice hágase en mí tu voluntad, dice y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero en la tierra está hablando de mí, está hablando de usted. Y hágase tu voluntad en la tierra. Un día de estos decidí, hermanos, ya pensé, reflexioné con respecto a la voluntad de Dios. No crean, hermanos, que no hace muchos años que yo le he dicho a Dios: Señor, hágase en mí tu voluntad. Y hasta les he dicho a ustedes, hermanos, no es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, sino que Dios haga la voluntad de Él en nosotros. Hermanos, digámosle a Dios que haga en nosotros su voluntad. Y yo he enseñado eso, pero hasta un día de estos me senté a pensar profundamente en si de verdad lo que yo quiero es que el Señor haga su voluntad en mí. Y llegué a una conclusión triste, porque, hermano, aunque le decimos: Señor, hágase tu voluntad, en nuestras peticiones, hermanos, estamos pidiendo nuestra voluntad. Que Dios complazca mis deseos, que Dios complazca mis anhelos, que Dios me dé lo que yo quiero. Pero de repente, hermano, se enciende una luz y me acuerdo de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tal vez lo quieran poner en la pantalla, no lo traigo en mis notas, pero tal vez lo quieran poner ahí. Dice que la voluntad de Dios es... ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Digo, eso es. ¿Cómo no voy a querer que Dios haga en mí su voluntad? Señor, hágase en mí tu voluntad. Y ya no debo estar tan deseoso de que Dios me conteste todas mis peticiones, porque muchas de mis peticiones son, y de las suyas también, hermano, completamente carnales, totalmente carnales. Usted se atreve, hermano, a solo pedir eso y decir: no voy a pedir más, voy a descansar en la voluntad de Dios y voy a esperar en la voluntad de Dios, y le voy a decir: Señor, eso es lo que quiero, nada más. Señor, hágase en mí tu voluntad, venga tu reino. Es como decir: Señor, ven a mí y haga en mí lo que tú quieres hacer. Pero el evangelio, hermanos, que se predica no es venga a mí y haga todo lo que yo quiero. Así es, hermano, aunque no se diga con palabras tan textuales como las que yo acabo de usar, pero así es como hemos vivido. Venga a mí, Señor, y dame todo lo que yo te pida. Y el Señor sí quiere que pidamos, pero el Señor quiere que pidamos que la voluntad de Él sea hecha. Él no va a poder hacer su voluntad en nosotros. La voluntad de Él, que es buena, está por ahí para que comprobéis. Dice: no se conformen a este siglo. Ven, hermano, no nos conformemos, no nos hagamos iguales al mundo, no seamos como el mundo. Veamos el mundo está corriendo detrás de todas las cosas del mundo, desesperado por tener las cosas de este mundo. Hermano, no nos conformemos a ellos, no seamos del montón, no seamos como ellos, no seamos como todos los que corren, hermanos, detrás del mundo, de las cosas del mundo. Dice: no se conformen al mundo, no sean como el mundo, sino más bien dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso estamos tratando de hacer, renovando nuestro entendimiento. Que comencemos a entender, hermanos, abriéndonos los ojos del entendimiento.
Y entonces cuando nuestros ojos del entendimiento se comienzan a abrir, y estoy diciéndoles, hermanos, que lo que nosotros necesitamos es la voluntad de Dios, que Él haga en nosotros su voluntad. Entonces vamos a experimentar. La palabra para que comprobéis, lo que significa es para que experimenten en usted. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar la buena voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar la abundancia de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar a Dios como Rey y Señor en sus vidas? ¿Cuántos quieren experimentarlo a Él como el pan de vida, como el agua de vida, como la fuente de vida, como el poder, como el gozo, como la paz, como la justicia? ¿Cuántos lo quieren experimentar a Él como justicia, como paz, como gozo y como poder? Hermano, eso es lo que se experimenta cuando Él comienza a hacer en nosotros su buena voluntad, su grande voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero no es fácil caer a este punto, hermanos, porque estamos ansiosos, deseosos de muchas cosas. ¿Entendieron? ¿Y entendieron que la primera petición que el Señor pone es el reino? Venga tu reino. O sea, Señor, venga a reinar en mí. Pastor, entonces el reino no es un lugar. No, el reino es alguien. Ay, apóstol, yo quería ir a un lugar de praderas verdes. Y entonces lo de las calles de oro y todo eso, ¿qué? No es cierto. Sí, sí es cierto, pero no así como todos los estamos imaginándolo literalmente. Porque como somos de este mundo, entonces todo lo imaginamos conforme al mundo. Entonces allá al frente hay una calle de asfalto. No, pero en el cielo no son de asfalto. ¿Y cuál es la diferencia? Hermanos, ¿podrá uno ser feliz que la calle cambie? Tal vez la diferencia de una calle de oro y una calle de asfalto es que ahí no se va a hacer huecos. Y entonces los que manejamos vamos a manejar a lo loco. No hay que estar pensando en huecos. Pero eso no va a traer ningún tipo de felicidad al hombre. El país, nosotros podemos tener un país donde todas las carreteras no tengan ni un solo hueco. Y vivimos en el país de las mejores carreteras del mundo. Pero eso no llena, hermano, a nadie. Eso no lo libera, no lo santifica, no lo perfecciona a nadie. Y un mar de cristal. Y no se puede bañar uno ahí, ¿verdad, hermanos? En un mar de cristal. Un clavado ahí, hermanos. ¿Me están entendiendo? Porque todo eso de lo que nos habla a nosotros es de Cristo. Ay, apóstol, entonces no hay eso. Y comenzamos a menospreciar al Hijo de Dios. Y lo comenzamos a hacer a un lado. Solo eso, entonces, pero Cristo no es para que me dé todas las cosas. No, Cristo es la cosa. Cristo es la herencia. Es hermosa la heredad que me ha tocado, decía el rey David. Y cuando tú comiences a ver a Cristo y a conocerlo, usted va a decir, ya entendí, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa mi heredad. Cristo es mi heredad. Ay, apóstol, yo sé que para muchos esto que yo estoy diciendo es muy feo, muy desagradable. ¿Esa es la herencia entonces? Sí, esa es la herencia. Pero cuando tus ojos se te abren, de la misma manera en que aquel rey dijo, es hermosa la heredad que me ha tocado, usted comenzará, mi hermano, a decir lo mismo, es hermosa la heredad que me ha tocado.
Decía David, decía el apóstol Pablo, por amor a Él lo he perdido todo. Por amor a Él, cuando lo comencé a conocer a Él, cuando le comencé a ver a Él, cuando lo comencé a experimentar a Él, me di cuenta que todo lo demás era basura. Todo lo tengo por basura para ganarlo a Él. Esa no es, hermanos, nuestra realidad hasta el momento en que usted le diga: Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y tal vez deberíamos de cantar la canción esa con todo el sentimiento del alma. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirte te amo. Hermanos, que Dios nos abra los ojos. Por eso no les gusta. Perdónenme que vuelva a usar mi parábola de la pastilla. Entonces tenemos aquí, hermanos, la pastillita. ¿Dónde está todo lo que necesitamos? Y es chiquitita. Y aquí, hermanos, a la par de ello está una hamburguesa, hermano, de las mejores del mundo. La hamburguesa y la pastilla. Esto es comida chatarra. Esta es la vida. Le aseguro que la mayoría se van a ir por esto, porque así es el hombre. El día que el diablo le dijo a Eva y a Adán: pueden comer de ese árbol que Dios les prohibió, pueden comer. Se van a dar cuenta que ese árbol que Dios les prohibió es mejor que todo lo que Dios les ha prometido. ¿Y sabe qué hicieron, hermanos? Comieron del árbol chatarra, del árbol prohibido, y todos ellos perdieron el reino ahí. Perdieron el reino, hermanos. Perdieron a Dios, perdieron a Cristo, perdieron el árbol de la vida. La venida de Cristo es para que nosotros volvamos. El evangelio del reino es hablar del árbol de la vida. El evangelio del reino es decirle a todos: desprecien todo lo demás y pongan su mirada en el árbol de la vida y coman de ese árbol, porque el que come de ese árbol nunca más morirá. Tendrá vida eterna. Pero ese árbol no es como un árbol de mango o de aguacate. Es Cristo. Simplemente que ahí es un tipo, una sombra, un símbolo. El árbol, hermanos, el árbol de la vida es Cristo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el que la humanidad está comiendo. Es la comida chatarra dentro de mi parábola. Cristo es el árbol de la vida. Venga a tu reino y decir: Señor, quiero comer de ese árbol. Pero, hermanos, muchos lo ven muy insignificante y ven el otro como muy fascinante. Y tenemos, hermanos, queremos que Dios nos dé de eso otro, pero Dios no nos da de eso otro. El Dios que le provee a la gente de lo otro se llama el diablo, se llama Satanás. Y muchos tienen al diablo como su Dios y lo tienen como su padre. Y eso no lo dije yo, lo dijo Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo que el diablo quiere es lo que ustedes quieren, les dijo por ahí en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Esos que están predicando, hermanos, y diciéndole a la gente que eso es, que Dios es para que me dé, para que me cumpla todos mis deseos. Ellos, hermanos, están disfrazando al diablo con el nombre de Jesucristo. Pero el que da esas cosas no es Cristo, no es nuestro Padre. El Padre a nosotros lo que nos ha dado es a su Hijo, a Jesucristo. Y en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Claro,
es muy insignificante comparado a lo que el diablo ofrece, a lo que Satanás da. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, y es todo un panorama gigantesco. Y el Padre presenta a Cristo y el diablo dice: miren, yo le doy todo esto. Hasta se lo ofreció al mismo Jesús. Y Jesús le dijo: no, yo no quiero eso. Yo tengo ya lo mío. Lo mío es mi Padre. Lo mío es mi Padre. Por eso comienza la oración: Padre nuestro, hermano, porque nuestro Padre es el que hereda. Pero la herencia que el Padre nos da a nosotros es su Hijo Jesucristo. Señor, que nos enamoremos de Él otra vez. Que nos apasionemos por Cristo otra vez. Que cuando ore dígale: Padre, abra mis ojos, quiero comenzar a conocer a Cristo. Y cuando tú comienzas a conocerlo a Él, usted no tendrá que hacer un esfuerzo por enamorarse. Usted se va a enamorar. Usted se va a apasionar. Pídale eso al Padre. Santificado sea tu nombre, tiene que ver con eso, con la revelación del Hijo de Dios, con el conocimiento de Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos, a ver si me alcanza el tiempo. Efesios capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. De lo que vamos a hablar acá, acuérdense que Efesios, hermanos, es el reino. Pablo predicando el reino de Dios, aunque no usa la palabra reino. Todo Efesios es sobre el reino. Él estuvo 3 años y medio, según Hechos 19, del verso 8 en adelante, dice que él estuvo en Éfeso 3 años, y todos esos 3 años él estuvo hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y entonces todo esto, hermanos, esta carta de lo que nos habla es del reino, aunque no aparezca la palabra reino, pero sí aparece Cristo por todas partes. Y entonces dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para Pablo el diablo es muy real y no es un ser inexistente. Para Pablo es muy real. Y él dice, hermanos, que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. ¿Saben qué es la armadura de Dios? ¿Sabe de qué está hablando Pablo? La gente ve, hermanos, ve piezas, una coraza, un yelmo, ven una espada, ven un calzado, ven un cinto. Pero de lo que Pablo está hablándonos es del reino. Realmente Pablo está diciéndonos que esa armadura es Cristo. Esa armadura, porque más atrás Pablo dice: vístanse de Cristo. Y aquí ahora es: póngase la armadura. Pero esta armadura es Cristo mismo. Y entonces, ¿por qué tenemos que vestirnos de Cristo? Porque Cristo tiene que ser nuestra armadura. Vean lo que sigue diciendo. Vers 11: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. De otra manera, hermano, el hombre será seducido, derrotado y terminará en el infierno. Si no nos vestimos de Cristo, si no lo invocamos como el reino para que venga a reinar, terminaremos en el infierno, hermanos, derrotados. Dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, por causa de predicar el Evangelio del reino, Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado. No esperes convertirte en una persona popular si comienzas a predicar el Evangelio del reino. No lo esperes. No esperes aplausos. No esperes halagos. Porque Pablo está en la cárcel, dice, porque él predicaba el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio predicaba Pablo? Lean Hechos en la casa. Ya yo lo hablé hace 15 días y ahí está en la predicación. Pero como este Evangelio no le gusta mucho a la gente, entonces no oyen esas predicaciones. Les gustan las predicaciones del ofrecimiento del diablo. Porque muchos ministros son ministros de Satanás. Y el diablo los usa a ellos. Y si piensan que el diablo habla feo, no, él no habla feo. Él habla bonito. Todo esto te daré. Todo esto te daré. Y provoca sed en las personas. Y miró Eva que era bueno y que era agradable a los ojos. Y a la gente le gusta ese mensaje. Pero es el mensaje del diablo. Y el diablo tiene sus ministros fraudulentos. Y solo los que tienen discernimiento de espíritu van a poder discernir cuándo es el diablo y cuándo es Cristo. ¿Quién es de Cristo y quién? Hermano, para hoy, si Pablo estuviera, hermano, si Pablo viviera y está en la cárcel, dirían: no, hombre, si fuera siervo de Dios, ¿por qué está en la cárcel? No, hombre, si fuera un siervo de Dios, allá andaría en su jet privado, en su yate de lujo, paseando y dándose gusto, disfrutando de la vida, disfrutando los billetes, disfrutando el dinero. Eso dirían. Si este hombre fuera siervo de Dios, ¿por qué va a estar ahí en la cárcel? ¿Por qué va a estar ahí? Pero dice Pablo, dice que él es embajador en prisiones porque él hablaba del Evangelio, porque él predicaba el Evangelio de Cristo. No nos va a ir mejor, hermanos, pero si sufrimos con él, reinaremos con él. Nadie va a reinar eternamente con el Señor si no sufre con Él, si no está dispuesto, hermano, a sufrir el mismo rechazo y contradicción que recibió Cristo. Hijo del diablo, endemoniado y un montón de cosas, hereje, de todo le decían al Señor. Pero hermanos, si nosotros queremos reinar, porque Cristo hoy reina, dice hermano que se sentó a reinar y está reinando con cetro de hierro, con vara de hierro, dice que reina en las naciones. Él es el Señor de señores. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros reinaríamos con Él, o reinaremos con Él, si estamos dispuestos a sufrir con Él. Y eso no lo digo yo solamente, lo digo y lo confieso, pero eso el primero que lo dijo fue este hombre, Pablo. Y aquí está, hermano, escribiendo desde la cárcel, hablando desde la cárcel, hablando del Evangelio del reino, de un Evangelio que liberta. Y alguien diría: sí, de verdad liberta, porque está cautivo, porque está en la cárcel. Está en la cárcel por el amor de Dios, está en la cárcel por hablar de Cristo, está en la cárcel por predicar el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, hermano? ¿Estás dispuesto? A todos los apologistas, futuristas, les digo: lean Mateo 24. Porque si están creyendo en una venida futura y externa, ahí Mateo 24 dice que antes echarán mano, los echarán a la cárcel, los llevarán a prisiones, los matarán antes de que Él venga. Y muchos de ustedes, apologistas, futuristas, no les está pasando eso, ni les va a pasar eso. Aunque Jesús dijo que eso tenía que pasar antes. Pero Jesús está hablando ahí de la obra del Señor interna en nuestro corazón.
y de los que predican el evangelio del reino. No se sorprenda, hermano, si usted se tambalea en la fe cuando dicen: no, es que ese pastor es hereje, se salió. Y usted no está dispuesto, hermano, a seguir. Entonces puede devolverse. Pero si crees que así es, si usted hubiera sido literalmente hablando seguidor de Jesús en aquellos tiempos, hermano, a usted le hubieran hecho lo mismo que le hicieron a él. Por eso es que mucha gente no lo querían seguir, porque Jesús en algún momento les dijo: si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán del seco? Si a mí me están haciendo todo esto, si a mí me tratan hijo de Belcebú, ¿cuánto no más a sus hijos? El que sigue a Jesús, hermano, tiene que recibir todo lo que a Jesús le hicieron en el mundo. Ojo, pero también el que sigue a Jesús recibirá todo lo que el Padre da. Y entonces dijo Pablo: he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Ahora voy a recibir la corona de justicia que mi Padre ha guardado para mí y para todos aquellos que aman la presencia de Cristo en su corazón, o sea, su venida. Si usted ama su venida, su presencia, si usted lo ama a Él con todo su corazón, si usted, hermano, está aferrado a Él, creyéndole a Él, usted también recibirá la corona de justicia. Se nos habla de una eternidad gloriosa, extraordinaria, hermano, pero antes de eso hay que sufrir si es necesario, hay que padecer si es necesario, hay que ser rechazado si es necesario, nos menospreciarán si es necesario, pero le aseguro que si es por causa de Cristo, usted recibirá la corona de justicia. Si Él fue exaltado, juntamente con Él seremos exaltados en gloria. Donde Él está, ahí estaremos. Donde Él vive, ahí viviremos. ¿Qué le parece? Ese es el evangelio del reino, y esa es la herencia de los hijos de Dios. Aleluya. Mis hermanos, entonces entienda, nuestra lucha, hermanos, no es contra los seres humanos, no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades y huestes de maldad, demonios, espíritus inmundos. Pero esos demonios no habitan en el cerro aquel ni en el otro cerro allá. No es que hay que montarnos en un avión e ir a tirar aceite al cerro de aquel y al otro cerro, o a la carretera, a la ruta 32, o hacer actos proféticos por allá y por acá. Afuera de nosotros, hermano, fuera del hombre, no hay nada que nos pueda hacer daño. Lo que hace daño está dentro. Por eso necesitamos que el reino venga, que Cristo venga a reinar. Porque, hermanos, ¿se acuerdan de Gálatas capítulo 6? Donde dice, hermano, que los deseos del espíritu son contra los de la carne, y que los deseos de la carne son contra los del espíritu, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que Él quiere. Hermanos queridos y santos, la Biblia dice, hermanos, que cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo lo que tiene. Pero que cuando viene otro más fuerte, este más fuerte se llama Cristo. Que cuando ese más fuerte viene, Él barre la casa, Él limpia la casa y echa fuera al hombre fuerte. Mi hermano querido, nosotros necesitamos que Cristo reine en nuestro corazón. Él es nuestra armadura, Él es nuestro vestido, y Él es el que pelea nuestras batallas. Y Él no ha perdido ni pierde una. Él venció, Él se levantó de los muertos, Él resucitó, Él venció el pecado, Él venció el diablo, Él venció la muerte, Él lo venció todo. Y si Él reina en tu corazón, usted es más que vencedor por medio de aquel que te amó. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Atrévase a exaltarlo y a glorificarlo a Él. Atrévase a darle gloria al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón. Y termino ya con esto, hermanos. Termino con esto. En el Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice:
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, hay muchos que sí aceptaron al Señor en su corazón un día, pero siguen viviendo como injustos, no como justos. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. No heredarán justicia, paz, gozo y poder. No lo van a heredar. No van a heredar a Cristo. Son herederos, pero que no heredan. Son como el hijo de Agar, que no podía heredar porque era un esclavo. No era hijo de la justicia y no era justo. Y dice acá: no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados son esos que, hermano, que parecen una mujercita. Qué desagradable para un hombre. Cuando ve a un hombre todo amaricado, todo afeminado. Yo no entiendo cómo algunas mujeres se enamoran de hombres así. Pero allá ustedes, hermanas. Pero lo serio no es tanto eso, sino que está diciendo quiénes son los que no heredan el reino de Dios. Y esta no es la lista completa, hay otras en otras partes. Aquí son unos cuantos nada más. Dice: ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí dice: ni los que se echan con varones, ni los homosexuales. Si aquí hay alguien con tendencias homosexuales, no ande diciendo: hermano, en el reino de Dios hay de todo, y Dios, hermano, Él nos ama tal como somos. Pues no. Sí nos ama, pero una cosa es que Él nos ame porque Él es amor, y otra cosa es que las personas lo hereden y lo disfruten y lo experimenten. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, no se trata solamente de que digamos: yo soy heredero de Dios, somos herederos de Dios. Mi pregunta es: ¿están heredando? ¿Y qué es lo que tengo que heredar? A Cristo. Y cuando yo heredo a Cristo, hermano, realmente estoy heredando justicia, que nos habla de la perfección. De eso les hablaré la próxima predicación. Voy a hablar de esas 4 cosas que son en realidad: justicia, que es la perfección; paz, que es el estado, hermano, de seguridad de las personas. Paz es más que una simple palabra. No heredarán justicia ni paz. Ni gozo, que es el gozo, el poder más grande que puede tener una persona. La persona, hermanos, que está llena de gozo, nunca se amargará la vida. Nada lo amarga, nada lo amarga. Nunca tendrá resentimiento, ni amargura, ni rencores en su corazón. Y poder. Y dice que estas personas, dicen, no heredarán eso. Nunca lo heredarán. ¿Saben qué, hermanos? Y dice Pablo, dice en el versículo 11: y esto erais algunos de vosotros. Hermano, en los días de Pablo, algunos eran eso, pero ya no lo eran. En el tiempo de hoy, algunos eran eso y siguen siendo eso. Siguen siendo eso. ¿Qué? Adúlteros, fornicarios, ladrones, estafadores, borrachos, mentirosos, homosexuales, afeminados, lesbianas. Siguen siéndolo. Tiene que llegar el día, hermanos, en que podamos decir con toda libertad: eso éramos. ¿Cuántos de los que están acá dicen conmigo: yo era, pero ya no soy? Yo era, pero ya no soy. Yo fui eso, pero ya no soy. Y entonces, cuando nosotros ya no somos, es porque usted está heredando el reino de Dios. El reino de Dios se hereda en vida y se disfruta por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Póngase de pie, mi querido hermano.